¿Les suena conocida esta imagen? Así atardeció el Congreso argentino el 3 de junio de 2015. Lo que ven ahí son más de 200.000 personas que estaban en la calle diciendo que la violencia contra las mujeres les importa. Al mismo tiempo, ese mismo día, en capitales de provincias, pequeños pueblos, parajes del interior de Argentina estaba pasando lo mismo. 3 semanas antes yo estaba almorzando y chequeé Twitter. Quería saber de qué se estaba hablando. Acaba de trascender que una chica de 14 años que había estado desaparecida día y medio había sido encontrada, asesinada, enterrada en el patio de la casa de su novio. Las noticias sobre femicidios se venían sucediendo desde hacía meses y todos eran terribles, impactantes, por la edad de víctima y victimario, porque habían sido en lugares públicos, por la hazaña de los crímenes. Eso estaba recordando cuando volví a leer Twitter y una colega y amiga escribía: nos están matando, ¿no vamos a hacer nada? Pensé que tenía razón, que lo que parecía una catarsis podía ser una oportunidad, y bueno, a las oportunidades no hay que dejarlas pasar. ¿Por qué? Porque sí, están ahí. Entonces cuando ella dijo, bueno, vamos a seguir de brazos cruzados, me pareció natural decirle no, para nada. No sabía en qué me metía, ella tampoco. Otras 8 tuiteras que respondieron ese mensaje en ese momento menos. No era la primera vez que yo me metía en algo sin estar muy al tanto de qué hacía. En 2012 cubrí para el diario para el que trabajo el juicio por Marita Verón. Es un caso importante en Argentina, es una mujer que fue secuestrada en 2002 y a partir de su búsqueda y la investigación del caso, trascendió que en el país actuaban redes de trata de personas que la secuestraban y explotaban. Durante esos años de búsqueda y de pedido de información y de paradero de su hija, su madre, Susana Trimarco, se convirtió en una figura pública de peso. A fuerza de llamar la atención, de pedir información, de despertar a la justicia, a la policía, a la sociedad. En 2012 hubo un juicio por ese caso y yo lo cubrí para el diario. Para eso tuve que ir y venir de Tucumán y Buenos Aires muchas veces, conocer la provincia de otro modo, hacer amigos, entender el problema de una manera nueva para mí y también ver de otra forma la figura de Trimarco. Cuando terminó 2012, al fin del juicio, ella no encontró ni información sobre su hija ni justicia, pero yo estaba convencida de que tenía que hacer un libro sobre ella. Volví a Buenos Aires, contacté a la editorial y les dije, tengo que hacer un libro sobre Trimarco. Me dijeron que sí, aceptaron enseguida y en 10 meses el libro estuvo en la calle. ¿Por qué lo hice? Por un lado yo estaba convencida, y lo estoy todavía hoy, de que nadie tenía en la cabeza ese proyecto tal cual como yo quería que se hiciera. Por el otro, para mí no era una opción, tenía que hacerlo, no es que me parecía interesante, una posibilidad linda, algo que tal vez a alguien le interesara, no era opción. Yo creo que es imposible permanecer impasible ante el dolor de una ausencia y la fuerza de una búsqueda como la de Trimarco. Sin ser ella, todas y todos podemos entenderla, podemos leernos también en esa situación y en lo que ella hizo. Yo vengo de una familia de mujeres bastante particulares. Mi madre y mi abuela, más con lo que hicieron que con lo que dijeron, me enseñaron 2 cosas. La primera es que no hay lugar para ser impasible. Si falta algo, hay que inventarlo. Si algo tiene un error, hay que corregirlo. Si alguien necesita ayuda, hay que dar una mano. Lo que le pasa al otro también nos pasa a nosotros. No vivimos aislados, no somos solos en el mundo. La otra cosa que me enseñaron con los años, y que yo lo entendí también más de grande, es que el feminismo es un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que con los años uno se va a dar cuenta que no es necesario vivir en desigualdad entre mujeres y varones, que no es natural, que no es necesario que las relaciones de amistad, amor, cualquier tipo de relación humana esté regulada por relaciones de poder. Vamos a ser todos mucho más felices si eso lo podemos cambiar, y depende de todos, es responsabilidad nuestra. Creo que siempre es necesario ponerse en el lugar del otro. No soy la única que cree eso. Este dibujo es eso mismo también, puesto en trazos, colores, corazón. Este otro. Todos estos son de dibujantes que trabajaron el primer día en que surgió la convocatoria. A 3 de ellos se los pedimos, el otro lo aportó solo. Todo esto pasaba tan rápido que nosotras todavía no habíamos tomado dimensión de lo que podía llegar a ser, de en qué se podía convertir. Creo que de hecho por eso
ese mismo 11 de mayo pudimos tomar las primeras decisiones. Que la convocatoria fuera ante la Plaza del Congreso y no en el río, por la zona de Puerto Madero, porque es más fácil llegar. Que fuera a las 5 de la tarde, un horario rarísimo, y no a las 6, porque era invierno, y a las 6 ya oscurece. Que fuera un miércoles, porque algunas de las chicas conseguían dinero para cuidar a sus hijos. Así fuimos tomando todas esas primeras decisiones. Pasó un día. El martes era algo asombroso, seguía creciendo, y seguía creciendo más allá de nosotras. El hashtag Ni Una Menos todo el tiempo incorporaba tweets. A las redes iban llegando fotos, dibujos, imágenes de personas de todas las edades, niños, niñas, jóvenes, señoras, familias, estudiantes. Sacaban una foto con un cartelito convocando a ese 3 de junio y explicando por qué. Eso era lo más importante, explicaban por qué. No era solamente una moda al pasar. ¿Qué queríamos nosotras? Que se hablara del tema, porque lo que no se menciona no existe. Que las víctimas supieran y sepan todavía hoy que no están solas. Que todas y todos entendamos que tenemos responsabilidad en eso, que podemos cambiarlo. Que políticos, funcionarios, líderes sociales asuman su responsabilidad y escuchen ese reclamo. Todo eso empezaba a pasar de a poco ese martes. Había sido como tirar un sonido y que el eco rebotara de 1000 maneras increíbles en todo el país, porque lo que llegaban también eran participaciones de todo el país. Mientras tanto, nosotras, que éramos 10, nos reunimos con otras tantas, pero activistas ligadas al movimiento de mujeres. Más bien movimientos de base, muchas organizaciones, mucho trabajo de territorio. Eran dos mundos completamente diferentes, disímiles, y no fue fácil, porque la preparación de la convocatoria resultó una especie de laboratorio de aprendizajes políticos. Pero estoy cada día más convencida de que era necesario, porque a fin de cuentas la sociedad también, ¿no? Es un mundo de opuestos que cuando se conectan se pueden potenciar. Y gracias a eso pudimos construir esto que era lograr una cosa que en Argentina por lo menos es una corriente más de culto, más bien subterránea, que masiva, llegar a lo mainstream y llegar a un montón de gente que nunca había escuchado hablar sobre eso, sobre feminismo, sobre género, sobre una vida sin machismo. Todas las reuniones eran muy ruidosas, los intercambios eran muy pasionales. Hubo una excepción, la del último día, en que una de nosotras leyó por primera vez en voz alta el documento que se iba a leer en la Plaza del Congreso el 3 de junio. Había sido un texto elaborado durante un montón de horas por un grupo dedicado especialmente a eso de nosotras, y ese día el silencio fue hermoso. Hubo aplausos después del punto final, alguna lagrimeó. Fue muy emocionante, yo creo que en parte porque entender que las ideas están por ser realidades es algo bastante impactante, bastante conmovedor. Finalmente llegó el 3 de junio, pasaron 3 semanas de trabajo y llegó el 3 de junio. Algunas de nosotras amanecimos en la Plaza del Congreso porque había muchas tareas pendientes todavía. Y mientras tanto la ciudad amanecía con los edificios públicos iluminados, con los carteles del subte, del tráfico también, aunque acá no se ven, recordando que era el día. Pasó el día, llegaron las 5 de la tarde, se llenó la plaza de gente, leímos ese documento, se transmitió en todo el país, sucedió en todo el país. Pasaba esto y pasaba en toda Argentina. Y también pasó acá, en Montevideo, en Colonia, pasó en ciudades de Chile, pasó en Miami. Hubo un grupo de argentinas en Miami motorizando esto. Y nosotras no teníamos idea. Recién vimos esto, lo que había pasado, lo que todavía estaba pasando, cuando salimos de acá y pudimos ver con las tablets y los teléfonos algunas de las imágenes. La convocatoria nos había superado ampliamente. ¿Y por qué pasó? Creo que la razón es que modulamos con voces diferentes, con palabras propias y diferentes, una idea que un montón de personas, miles de personas tomaron como propias. Era la consigna justa, en el momento justo, en los lugares que hacía falta. Y entonces un montón de gente se reconoció también en eso. A la mañana siguiente, muy temprano, me despertó el teléfono. Yo había prometido una entrevista a una radio y el conductor me dijo: quiero que escuches el final de los reportes de las provincias. Habló un colega mío que contó lo que había pasado en Córdoba. Miles se habían reunido. En La Pampa, contó otro más en Mendoza. Y entonces habló y reportó mi amiga Rosalía, una periodista tucumana a quien yo conocí cubriendo el caso de Marita Verón.
Rosalía había estado en un lugar que se llama Amaicha del Valle, una población en los valles calchaquíes donde vivían 1.500 personas, descendientes de pueblos originarios. Es un lugar donde no suele haber manifestaciones, excepto que haya un grave conflicto por tierras, que cada tanto sucede. Rosalía dijo: el 3 de junio a las 6 de la tarde en la plaza de Amaicha del Valle se juntaron 50 mujeres indígenas para decir que pedían ni una menos. Hasta ahí había llegado el eco. Entre esa fecha y ahora nos fueron llegando por correo, por la web, por redes sociales, un montón, por amigos de amigos de amigos, imágenes, historias, relatos, de todo lo que fue pasando, no solo ese 3 de junio, sino todo lo que despertó la convocatoria previa y lo que sucedió y sucede todavía hoy. Por ejemplo, en un jardín de infantes de Cachi, en Salta, una provincia argentina, un montón de niños, bueno, la clase de esos niños, escucharon lo que pasaba en la calle, en sus casas, veían lo que sucedía, terminaron llevando el tema a la clase, dibujaron. A partir de sus dibujos, las docentes empezaron a hablar con ellos del machismo, de cómo es posible librarse del machismo. En Neuquén, y esto fue un correo electrónico que recibimos, los responsables de un taller lúdico que recupera espacios de juego para chicos en situaciones socialmente vulnerables, que se llama Barriletes en Barriada, salieron a hablar con ellos de este tema porque los chicos también lo llevaban. Muchos vivían situaciones cotidianas de violencia y no las habían entendido como tales, lo empezaron a leer de otro modo. Yo fui a una escuela en La Matanza, en el conurbano bonaerense, Gregorio Laferrer se llama, donde chicos y chicas de 12 y 13 años también llevaron esto a las aulas y la sensibilidad de sus docentes les permitió hablarlo. Era para muchos de ellos la primera vez que veían la violencia como tal y que entendían que había una salida a eso y la buscaban entre todos. Una de las chicas contó que una amiga de ella sufre cotidianamente, y lo contó sin dramatismo, sufre situaciones de abuso sexual en su casa. Nadie la rescata, nadie le da una mano. Ante ese problema los chicos empezaron a preguntarse, ¿cómo ayudar? ¿Cómo se puede pedir ayuda? Su misma docente en algún momento de esa clase les preguntó si creían que la convocatoria de Ni Una Menos había servido para algo. Y uno de los chicos dijo, esto es textual: creo que al estar ahí las mujeres se sentían fuertes, con más seguridad, que vieron que no eran 6 gatos locos, ¿no? Eso también es cuando algo está en el aire, no estamos solos. Los políticos en Argentina en este año de elecciones tomaron el tema en sus campañas. Es el peso de una opinión pública movilizada y que exige que se hable de esto. Es un ejercicio ciudadano, expresión social. Es el efecto de cientos de miles de personas en las calles reclamando y conscientes de lo que pueden hacer. Creo también que es el poder de una idea puesta en red, de qué pasa cuando miles de voluntades dicen, sí, podemos hacer algo en esto, y hagámoslo. Cuando miramos una oportunidad de frente y no la dejamos escapar, la tomamos y ejercemos lo que podamos ejercer en ese momento, pasa. Para nosotras hoy es esto, ¿no? Ahí seguimos compilando información, seguimos haciendo acciones, las comunicamos, estamos generando cosas y materiales que cualquiera puede usar. Es nuestra idea también. No queremos que quede solamente en una foto bonita. Yo no creo que yo pueda hacer la diferencia, pero sí creo en sumar, en aportar algo pequeño a una corriente que lleva y trae, que circula, que en algún momento, en algún lugar va a recalar. A alguien le va a servir, alguien lo va a escuchar y lo podemos hacer todos. Gracias.